¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Libro de Cielo. Seguimos en el volumen 12. Estamos con el doctor Salvador Tomasini. Alejandra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Ale Carrega. Hola, Ale López. ¿Qué tal? Hola, doctor. ¿Cómo está? Hola, Ale. Muy bien, seguimos con el 12. Continuamos con el 1254. Julio 9 de 1918. Quien vive en el divino querer hace vida en la fuente de amor de Jesús. Continuando mi habitual estado, mi dulce Jesús ha venido y me ha dicho: Hija mía, yo soy todo amor. Soy como una fuente que no contiene otra cosa que amor. Y todo lo que podría entrar en esta fuente pierde sus cualidades y se vuelve amor. Así que en mí, la justicia, la sabiduría, la bondad, la fortaleza, etc., no son otra cosa que amor. Pero ¿quién dirige esta fuente, este amor y todo lo demás? Mi querer. Mi querer domina, rige, ordena. Así que todas mis cualidades llevan el sello de mi querer, la vida de mi voluntad. Y donde encuentran mi querer, hacen fiesta, se besan mutuamente. Donde no, enfadadas, se retiran. Ahora, hija mía, ¿quién se deja dominar por mi voluntad y vive en mi querer? Quien se deja dominar por mi voluntad y vive en mi querer, hace vida en mi misma fuente, siendo casi inseparable de mí, y todo en él se cambia en amor. Pero una fuente, o sea, la palabra es muy rica, ¿no? ¿Qué es una fuente? Un lugar donde está manando continuamente agua, y en este caso está manando ¿qué? Amor, ¿sí? Uh-huh. Dios es amor, no hay nada que salga de él que no sea amor. Por lo tanto, ahora la criatura, fundiéndose en esta divina voluntad, entra a formar, yo diría, parte de esta fuente. Y toma parte en todos los bienes que esa fuente contiene, pero no solamente tomando parte, sino ahora de ella salen estos bienes también. Algo parecido con lo de la samaritana, ¿no? Si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él. Y yo te daría un agua, un agua viva que brota, o sea, como fuente y que brota para siempre. O sea, nunca volverás a tener sed. Cuando Dios ama, Dios se da. Es un darse. En Dios el amor es acto, no es sentimiento. Por lo tanto, si Dios se da a la criatura cuando la ama, la criatura, incapaz de contener a todo un Dios, tiene forzosamente que servir como punto de intermedio para que salga de nuevo. Y entonces esta persona que vive en la divina voluntad se vuelve como una cisterna, alimentada por la fuente, pero para que de esta cisterna se alimenten otros. ¿Sí? O sea, es una cadena de gracia, cadena de vida divina, en donde el alma se asocia prácticamente a este obrar de la divinidad. Maravilloso, ¿no? Sí, y no es algo que se tire porque regresa a Jesús. Así es. O sea, todo es un ciclo, pero en donde la criatura se asocia al obrar divino. Eso es increíble. Y aquí también dice Jesús: pero ¿quién dirige esta fuente, este amor y todo lo demás? Mi querer. O sea que lo principal en Dios es su querer, porque el querer es el que mueve el amor y todos los demás atributos. Bueno, el querer de Dios, o sea, como nos lo ha ido planteando Él, es el acto único de su voluntad. Uh-huh. O sea, todos los actos que Dios hace se incorporan en un solo acto. O sea, todo está hecho en una sola exhibición, vamos a decir. Se pagó todo en una sola exhibición. Uh-huh. Pero ahora van a ir saliendo por partidas. Todo este capital tiene que ir saliendo por partidas, ¿no? Así que en realidad es el todo que se va dando en partes en el tiempo. El querer divino es ese todo, ese acto total de Dios
de donde se mueve, claro, porque es el acto de Dios y de Él tiene que salir para irse determinando en el tiempo. Pero es la voluntad la que lo saca. O sea, hay que recordar que la voluntad es el motor de Dios. Así que podríamos poner el querer divino. Yo le digo la vida divina porque sin obras no hay vida. Por lo tanto, lo que conforma la vida son las obras. Si el querer divino son todas las obras de Dios juntas, podríamos muy bien decir es la vida divina completa. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, hija mía, quien se deja dominar por mi voluntad y vive en mi querer, hace vida en mi misma fuente, siendo casi inseparable de mí, y todo en él se cambia en amor. Así que amor son los pensamientos, amor la palabra, el latido, la acción, el paso, todo. Para él es siempre día, pero si se separa de mi voluntad, para él es siempre noche. Y todo lo humano, las miserias, las pasiones, las debilidades, salen en campo y hacen su trabajo. ¿Pero qué clase de trabajo? Trabajo para llorar. Bueno, trabajo para llorar. ¿Qué es ese trabajo para llorar, Ale? Las miserias, las pasiones, las debilidades. O sea, todo lo que la persona contiene, ¿no? Pero no llenamos las expectativas de Dios. Claro que no. Por eso. O sea, no las llenamos, ni siquiera nos acercamos, ¿no? Porque si yo no estoy en Él, si no me abandono en Él, si no actúo junto con Él, todo lo que sale de mí es la parte humana, la parte que no tiene validez, la parte que está destinada a la muerte. Así que, bueno, si yo no consiento en ese abandono, ¿qué es lo que pasa? Simplemente me salgo de Dios y lo que va a suceder conmigo es prácticamente la muerte. La muerte no física, ¿no? Sino espiritual. Es, no sé, es interesante ir a vivir en esa fuente. O sea, que esa fuente se convierta en la vida nuestra y en una fuente que está continuamente sacándolo de Dios y por lo tanto se convierte en acto mío. No sé si esto se explica. O sea, si yo tengo esta fuente como naturaleza, todo lo que sale de esa fuente se convierte en acto mío. Por lo tanto, yo me convierto en un acto único, junto con Dios. Me formo parte del acto único de Dios y de mí está brotando, está emanando todo el bien que Dios contiene en su interior. ¿Y para quién? Para Él mismo. Bueno, para Él mismo, pero sobre todo para las criaturas. Y entonces nos ponemos a, ¿cómo diríamos? O sea, a compartir con Él su obra redentora y su obra santificadora. ¿Sí? Y no solo eso, sino esa obra inmensa del Espíritu Santo, que es el comunicar todo lo que contiene, y lo que contiene es vida divina. Ahora, la criatura que vive en la divina voluntad ayuda a esa labor. Es tremendo, ¿no? Lo que estamos diciendo, porque pasa a tomar parte de las acciones de las tres divinas personas. No sé. También sí. dice Jesús que el alma que vive en su voluntad es el pie del misionero, la fortaleza del que sufre, la salud del enfermo, Así es. porque sale de la fuente. Sale de la fuente y de esa fuente es de la que toman todos, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde salió la fuerza del misionero, la constancia del misionero? ¿De dónde salió el valor de los mártires? De Dios. O sea, yo pienso que el hombre no es capaz de llegar a
a un sacrificio de esa magnitud. La voluntad humana es capaz de inmolarse por una causa buena, pero casi siempre es como un arrojo, una llama que brota. Pero si meditáramos perfectamente lo que eso significa, yo creo que muchas de las personas que se han ofrecido como víctimas, no como víctimas, sino como victimarios. No sé si me explico. Hay alguien que se puede inmolar en aras de una obra buena o de un ideal, los héroes nacionales. Pero hay personas que se han inmolado también, pero en aras de conquistar algo para ellos. O sea, no es el bien ajeno, sino es el bien propio, aunque ese bien sea después de la muerte. ¿De acuerdo? No sé si se entiende, porque creo que lo dije un poquito mal. Revuelto. Bueno, en algunas religiones lo hacen por recibir un premio después, pues. Así es. O sea, pero es una combinación de un bien general con un bien particular, ¿no? Y ya se me olvidó lo demás. Yo lo que estaba viendo aquí dice que si uno está en la noche, o sea que no está en su voluntad, dice que entonces salen las miserias, las pasiones, las debilidades, salen en campo y hacen su trabajo. Pero quiere decir que esas miserias, pasiones, debilidades, sí están en nosotros, pero si estamos en el día, no salen como miserias, sino salen como virtudes que lucharon contra esa miseria. De alguna manera, o sea, la miseria existe, hay que recordar eso, ¿no? La miseria existe en nosotros y es puesta por Dios. O sea, nuestras miserias son puestas por Dios. Sí. Esto es algo que desconcierta, pero está escrito en el libro 6, ahí está muy claro. Que son como motores para que busquemos la virtud. Así es, como un motor o como una materia prima para la virtud, ¿no? Entonces, si yo me aparto de Dios, aquello ya no tiene función hacia la virtud. Entonces sale como miseria y me envuelve en eso. Y lógico, esa miseria vivida por mí en forma de miseria me aparta más de Dios. Si estoy unido con Dios, esa miseria se vuelve la materia prima para que se ponga sobre ella ya no la virtud humana, porque no se trata de virtudes, sino se ponga el atributo divino, y entonces aquella miseria me sirvió para poner una vida divina sobre ella. Para anclarla ahí. Así es. Correcto. 12:55. Julio 12 de 1918. Efectos de la pasión de Jesús. Estaba rezando con cierto temor y ansiedad por un alma moribunda, y mi amable Jesús al venir me ha dicho: Hija mía, ¿por qué temes? ¿No sabes tú que por cada palabra sobre mi pasión, pensamiento, compasión, reparación, recuerdo de mis penas, tantas vías de comunicación de electricidad se abren entre el alma y yo? Y por lo tanto, de tantas variedades de belleza se va adornando el alma. Ella ha hecho las horas de mi pasión, y yo la recibiré como hija de mi pasión. Es interesante, ¿no? Luisa está pidiendo, orando, intercediendo por un alma moribunda. Y lo que le dice Jesús es interesante. O sea, prácticamente llega y dice, ¿pero por qué temes? O sea, no se refiere al alma, se refiere ahora a Luisa o al alma que probablemente haya hecho las horas de la pasión. Pero ¿cuál es el meollo de esto? O sea, ¿cuál es el punto central? Que las horas de la pasión son salvación, ¿sí? Sea efectuado por la persona que las lee o que por alguien que, aunque no sea él, la persona que está muriendo, que haya sido otro, pero que le sirva
para esa persona. Esto es maravilloso. Cuando Jesús dice, por cada palabra les daré un alma, ¿qué está diciendo? Cada vez que hagas las horas de la pasión con mis mismas intenciones, entonces yo te daré un alma. Es ese sufrimiento que Jesús vive en la criatura que le da la oportunidad de repetirlo, sirve para salvar a esta alma. Es increíble, ¿no? Sí. O sea, vamos a poder compartir con Jesús la labor de estar rescatando almas del infierno. Si el alma las ha hecho, o sea, alguien que haya leído, se haya enterado y se haya adentrado en las horas de la pasión, está seguro prácticamente porque él mismo está asegurando su salvación al final. No porque sea la hora de la pasión la que lo logra, sino porque eso le dará la fuerza y la inteligencia y la luz necesaria para decir sí al final. ¿Sí? Y hay una lectura en donde Jesús dice que no hay ningún alma que entre en el paraíso que no lleve la huella o la marca de las horas de la pasión. Y entonces uno se pregunta y dice, bueno, a ver, ¿de dónde? ¿De dónde? No sé, vamos a poner ¿qué será? A algún antepasado lejano, o sea, ¿de dónde saca las horas de la pasión si no existían? De los tiempos de ahora. De los tiempos de ahora, porque se extienden en toda la eternidad, y sobre todo de las horas de la pasión que hacía Luisa. O sea, no solo depende de la pasión de Jesús, sino depende ahora de la lectura y la meditación de las horas de la pasión por Luisa y por todos aquellos que vivan en la divina voluntad. Así que bueno, yo creo que vale la pena tener esto en cuenta, ¿no? Sí, para no dejarlas nunca las horas de la paz. Así es. También Mamita María entra en esto, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Entra de lleno y con todo. Muy bien. Vestida con mi sangre y adornada con mis llagas. Esta flor ha crecido en tu corazón y yo la bendigo y la recibo en el mío como una flor predilecta. ¿Por qué en el corazón de Luisa? Porque está el mismo corazón de Jesús ahí en Luisa, ¿no? Sí, pero... Ya lo cambiaron. Ya lo cambiaron. Yo más bien pienso que es porque de Luisa salieron las horas de la pasión y de ella le llegan a las demás personas. Sí, puede ser. ¿Sí? Si volvemos a leer, dice... ¿No sabes tú que por cada palabra sobre mi pasión, de mi pasión, pensamiento, compasión, reparación, recuerdo de mis penas, tantas vías de comunicación de electricidad se abren entre el alma y yo? Y por lo tanto, de tantas variedades de belleza se va adornando el alma. Ella ha hecho las horas de la pasión. O sea, una persona que hizo, o sea, que leyó, que meditó las horas de la pasión, ya no depende nada más de Luisa. Pero es una flor que crece del corazón de Luisa. ¿Por qué? Porque Luisa es la que pone por escrito las horas de la pasión y la que la empieza a difundir. Ah, ok. ¿Sí? Esto debería de centrarnos y decir la necesidad que tenemos de difundir esto. Porque entre más almas lleguen a aficionarse a las horas de la pasión y que lo llegaran a entender, son almas que casi seguro tienen su pase de entrada al cielo. ¿Sí? Quizá pasando por el purgatorio, nadie dice que no. Pero en el purgatorio, recordar, el purgatorio ya es cielo. Sí. Así que vale la pena la difusión de este libro, ¿no? Y no hacerlas una vez, hacerlas
de 2 para arriba. No, digo mucho Dice, más. bueno, 2. Exacto. Las horas de la pasión, yo pienso, esta es una idea mía. Hay algún escrito en donde narra que Luisa todos los días hacía las 24 horas de la pasión. Si uno se pone a pensar cuánto tiempo necesita para hacer una hora de la pasión, pues se necesita bastante. Hay unas horas que son muy cortitas, pero otras que son largas. Y Luisa no las leía, las meditaba, ¿no? Por lo tanto, Luisa en la mañana llegaba al sacerdote, le daba la obediencia de volver, decía su misa. Luisa se quedaba 2 horas meditando después de la comunión. Después de eso, venían niñas a su clase de tómbolo, de tejido. No sabemos cuánto tiempo estarían. Ocupaba mucho tiempo en todo lo que tenía que hacer alrededor. Entonces uno dice, bueno, ¿y a qué horas meditaba las 24 horas? Sí. Entonces, ¿cómo le hacía? Ya las tiene integradas en ella, ya las tiene sabidas, y ya no es necesario estarlas leyendo, sino al estar haciendo su vida normal, está mentalmente repitiendo los pasajes de la pasión y los está viviendo junto con Jesús y está haciendo reparaciones junto con Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que el punto no es tanto el leerlas, sino el irnos adentrando tanto que lo lleguemos a pasar como propiedad del alma, como naturaleza, y entonces en cualquier momento estaremos meditando las horas de la pasión. ¿Sí? Y mientras esto decía, se desprendía una flor de mi corazón y emprendía el vuelo hacia Jesús. ¿Qué flor era? La de esa alma, ¿no? O sea que el alma que hace las horas de la pasión hace que del corazón de Luisa salgan flores, 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 flores. Así es. Cuando llegue al cielo va a haber un hermoso jardín lleno de flores. Pero en Jesús, porque dice que la recibe como una flor predilecta. Así es. Creo que aquí deberíamos de entender, creo que en alguna ocasión lo hemos mencionado, hay algunas empresas que son como pirámide, ¿no? Uh-huh. En donde el primero que entra, por ejemplo, a ventas, esa persona va a ganar un X porcentaje por cada venta. Sí, como multinivel. Mándale. Uh-huh. Pero luego, si esta persona anima a otras a entrar, entonces de lo que estas personas vendan, ellos van a ganar un tanto por ciento, pero la persona que las metió va a ganar también por cada una de ellas. Y si cada una de ellas mete otras tantas, estas lo que ganan le dan ganancia a los que la metieron le dan ganancia a Luisa. Por lo tanto, la que va a salir ganando en totalidad es Luisa. Va a ser la dueña de todos los jardines. Va a ser la dueña de todo, ¿sí? Pero hay que entender que abajo de ella estamos nosotros. Entonces, somos el segundo nivel, vamos a decirlo. Y bueno, de aquí el punto es decir, bueno, yo lo hago y lo difundo. ¿Cuántas más se animen a entrar? Eso ya no es labor nuestra. Pero con una alma que se anime a entrar, será suficiente para que yo reciba ganancia de esa alma. Pero luego ella invitará a 10 y a lo mejor las 10 dicen que sí. Yo voy a recibir ganancia de estas 10. Pero todo lo que yo reciba le voy a tener que dar ganancia a Luisa. Por eso Jesús le dice que los más beneficiados siempre son los primeros. Así pues, que... Entonces vamos a estar de repente en el tercer cielo platicando con algunas personas y con permiso ya te vas al cuarto cielo porque ya salieron más santos ahora. No. Bueno, es una forma de decirlo. Así es. Así es. Bueno, es muy interesante esto, ¿no? ¿Cuál sigue la...? No, yo creo que ya no.
¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí nos da. Bueno, entonces a ver. 12:56. Julio 16 de 1918. Quien quiere hacer bien a todos debe estar en la voluntad de Dios. Esta mañana mi dulce Jesús ha venido y me ha dicho: Hija mía, no te estés en ti, en tu voluntad, sino entra en mí y en mi voluntad. Yo soy inmenso, y solo quien es inmenso puede multiplicar los actos por cuantos quiere. Quien está en lo alto puede dar luz a lo bajo. ¿No ves el sol? Porque está en lo alto, es luz de cada ojo. Es más, cada hombre puede tener al sol a su disposición, como si fuera todo suyo. En cambio, las plantas, los árboles, los ríos, los mares, porque están en lo bajo, no están a disposición de todos. No pueden decir de ellos como del sol: si quiero, lo hago todo mío, a pesar de que puedan gozarlo los demás. Sin embargo, todas las cosas de lo bajo reciben el beneficio del sol, quien la luz, quien el calor, la fecundidad, el color, etc. Ahora, yo soy la luz eterna, estoy en el punto más alto, y por cuanto más en alto, más me encuentro en todas partes y hasta en lo más bajo. Y por eso soy vida de todos, y como si fuera solo para cada uno. Entonces... Espérame, porque esto hay que irlo poco a poquito, o sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué le es necesario? Bueno, que es necesario, pero que todo lo que podamos hacer es recibido de Él. ¿Sí? O sea, y el ejemplo del sol es maravilloso, como Él pone siempre al sol como ejemplo. El sol comunica a las cosas sus cualidades del sol. ¿De acuerdo? Si aquí es Jesús quien se está comunicando, ¿qué pondrá? Sus propias cualidades. ¿En dónde? En el alma. ¿Sí? Entonces, si repetimos el último pedacito, dice: yo soy la luz eterna, estoy en el punto más alto, y por cuanto más en alto, más me encuentro en todas partes y hasta en lo más bajo. Y por eso soy vida de todos, y como si fuera solo para cada uno. Soy vida de todos. La vida, o sea, no es nada más el movimiento, sino es todo lo que ese movimiento contiene en sí mismo. O sea, todos los atributos, todos los dones que tiene, y son puestos por Jesús porque está en lo alto, en el punto más alto, ¿no? O sea, así que nosotros estamos recibiendo la vida de Él. Y junto con esa vida es todo lo que Él contiene, que nos lo va a ir dando proporcionado yo diría, a la finalidad que Dios tiene para nosotros. Cada uno de nosotros tiene como un oficio, ¿sí? Algo que hacer en este mundo. Y para eso Él nos dota con determinadas atributos, dones, cualidades. Así que en el momento que permitamos que Él se refleje en nosotros, es como se va a madurar todo aquello y vamos a poder seguir adelante siempre en nuestra meta, en nuestra finalidad. Si no lo hacemos, vamos a quedar sin poder llevar a cabo nuestro fin, y eso será en merma de gloria para Jesús y en aumento de purificación en el purgatorio. Sí, porque hablando del sol, nada más puede alumbrar a la parte de la tierra que se deja ver. Así es. La que está atrás, no. Él alumbra todo, pero es la tierra la que se esconde, ¿no? Sí, la que se pone o no se pone. Así es. Y es lo mismo que sucede en el alma. Cuando el alma se quiere recibir toda la luz, o se mete a su casa y cierra para recibir lo menos que se pueda de luz. Sí. Dice: entonces, si quieres hacer bien a todos,
Entra en mi inmensidad, vive en alto, desapegada de todo y aún de ti misma. De otra manera, se hará tierra en torno a ti, y entonces podrás ser una planta, un árbol, jamás un sol. Y en vez de dar, debes recibir. Y el bien que harás será tan limitado que se podrá numerar. Pues sí, desde el punto de vista humano, ¿a quién le podríamos hacer el bien? Pues a unos cuantos, ¿no? Sí, porque si es planta, van a decir cuántas manzanas dio la planta, pues dio Bueno. 84. A 84 Ya. personas. Cuando mucho 168, ¿sí? Pero son contadas. O sea, por mitad. Son contadas. Y en la parte divina pues, se extiende uno a todos. Esto también hay que pensarlo muy bien porque es la mejor manera de actuar para el prójimo. Es lo mejor que podemos hacer para el prójimo. Antes, dentro de la santidad humana de las virtudes, ¿qué se hacía por el prójimo? Muy poquito. Darle una manzana. Darle una manzana. Pero también, o sea, se intercedía por él, ¿sí? Las oraciones de intercesión, todo lo que nosotros hacíamos para pedirle a Dios que ayudara. Pudiera ser en una enfermedad, en una carencia, en algo. Ahora lo que le da valor es el acto en la divina voluntad, porque eso le está, ¿cómo diríamos?, pidiendo a Dios el reino para aquella persona y está forzando de alguna manera el que Dios haga todo lo imposible para que aquella persona acepte el reino. Así que bueno, pues vamos a quedarnos con esta idea. Y ser soles. Y ser soles, y soles que comuniquen, ¿no? La mejor intercesión para nuestro prójimo es vivir en la divina voluntad. Así es. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Alejandro. Gracias, Alejandro. Y Gracias. nos vemos en el próximo programa. Y recuerden, amigos, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, se podrá contestar en el programa Verdades Divinas que se transmite los miércoles a las 8 de la noche. Ahí esperamos sus comentarios. 8 de México. De la Ciudad de México. Así es.